Lucy. Bueno, Me buenas alegro. noches a todas, bienvenidas a la reunión del grupo Mujeres Siguiendo a Cristo para el Mundo. Salimos en YouTube, así que están todas invitadas, las hermanas que quieren ver las grabaciones y para el público en general. Si quieren tener alguna información de quién somos, pertenecemos a Academia Cristo. Si quieren informaciones, son estudios gratuitos pertenecientes a Academia Cristo. Bueno, vamos a hacer la invocación para empezar nuestra reunión y le doy la palabra a la hermana Nair que va a dirigir la reunión de esta noche, el estudio de esta noche. En Ah, el nombre del buenas noches, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana amén. Nair tiene la palabra. Bueno, buenas noches, bendiciones para todas. Bienvenidas al grupo. Le voy a pedir a María Luisa que haga la oración para comenzar el estudio. Amén. Tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a orar para poder que Dios nos dé la bendición y continuar. Padre amado, a ti en esta hora te damos gracias por permitirnos estar aquí para escudriñar tus palabras y así día a día seguir adelante llevando el mensaje que tú nos dejaste. En esta hora aquí, Mujeres Siguiendo a Cristo, vamos a continuar con la lectura de Éxodo 29. Danos ese entendimiento para así nosotros poder seguir adelante con el mensaje. Todo esto te lo pedimos a ti en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Somos 5, ¿no? Pero, ¿podés leer la letra? Yo, ¿No? no, A mejor ver, la leo de... para, No, yo para que te lo voy a te lo la agrandé leo de más. mi... Para un poquito, quiero hacer una cosa. Déjame a ver Ahí, si lo puedo hacer. ahí podés ver. No, porque es muy chiquita la pantalla lo que pasa. Es un celular y como si la agrando, no me deja ver. A ver si la pongo del otro lado. Ahora sí, pero igual, Bueno. igual me tapa algunas cosas, pero bueno, Bueno, se me entonces te fue, lo ¿viste? saco, te lo saco. Ahí Este, está. Quedas vos en sí, pantalla. sí, pero se me fue la imagen ahora. Hola, ¿De ¿estás qué se ahí? te fue? Sí, estás vos Eh, en pantalla. Estás vos en sí, pero pantalla. es que yo no veo nada, eso es lo gracioso. Yo no veo nada. Mm, Que puedas A creer ver, lo que... ¿qué no ves? A A ver, ver. vamos a volver a No los veo a compartir. usted. A ver, ya lo Ah, encontré, ya lo encontré. Ya está, ya perfecto. está, ya lo Bueno, tengo ya. Yo lo bueno, tengo. Es ahí lo de tenés la menos. letra grande, a ver si la podés leer. Sí, ahora la puedo leer, sí. No hay problema. Este, igual, Son, yo quería, igual cualquier cosa la leo de la Biblia, no hay problema. bueno, son Somos 5, cuatro. Somos somos cuatro. 4. Somos 4, bueno. Así que serían 1, 0, 6, serían, y Son serían 11 36. y otra, son 46. 11 Serían Agrandé tenemos, más. dice. 11 cada una y otra tendría que leer lo que falta. A ver qué La última. tengo Levíticos, tengo mal de perdón, dejar de Levítico ven. compartir. Estoy en Levítico porque estuve mirando Levítico. Disculpen, denme un segundito, a ver, voy a checar ahí. Denme un segundo. Éxodo 29, está bien. No, está bien, son 36 versículos. Estamos en Éxodo 46 tengo 29. yo. Yo tengo esos 29. Yo tengo 46 versículos. Sí, 46 Ujú. versículos es. 46 versículos.
Porque después dice las ofrendas diarias. También entra en el costo. Bueno, está 46 bien. versículos. 11 Bueno, cada una, lo leeremos. Y bueno, la última lee lo que falte. ¿Está? bueno, Entonces, que empiece Lucy, que sigue María Luisa, tú Viviana y después yo. perfecto. Amén. Mira, voy a leer de mi Amén. Biblia que tengo, ¿saben? Porque no lo veo bien en Bueno, la Perfecto, traducción. bueno, perfecto. Esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo la ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de el efod, el pectoral y las ceñas con el cinto de efod. Y pondrás la mitra sobre la cabeza, sobre su cabeza. Sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás al becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Muy bien. Y de la Adelante. sangre, ya, amén. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y los pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de unción rociará
sobre Aarón, sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos, y él será santificado, y su vestidura y sus hijos, y la vestidura de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Amén. Viviana, Bien, sí, sí, ¿cuál era el versículo que seguía? Porque me están con el teléfono. 23, Disculpe, 23, 33, perfecto. Mil disculpas. 23, 23, 23. 23, 23, perdón, perdón, perdón. Y también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una de hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor a grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás el pecho del carnero, tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y la mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda de Jehová, a Jehová. En las vestiduras santas que son de Aarón, las vestiduras santas que son de Aarón serán de los hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas en las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no la comerá, porque son santas, y sobrare hasta la mañana algo de carne de las consagraciones, y el pan quemarás al fuego. Lo que hubiere sobrado no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y los ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Le Ahora sigo yo. ofrecerás, perfecto, Ahora sigo yo. Esto es lo perfecto. que ofrecerás sobre el altar: 2 carneros de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacada. Para liberación, la 1/4 parte de hin de vino.
y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. El lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conoceréis que yo soy Jehová su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Bueno, hermanas, Amén. yo creo que lo que vamos a comenzar con consolidar los objetos. Y antes de comenzar a consolidar, yo voy a dar unas ciertas explicaciones que voy a agregar sobre lo que hemos hecho o lo que hemos hablado y lo que hemos leído. ¿De acuerdo? Así que hacemos, ¿quiénes son los personajes? Yo no veo manos en una palabra, así que hablen directamente o que Viviana diga, porque a mí acá no me sale. Perfecto, Lucy. Nair, yo te aviso. Bien. Bueno, los Pero, personajes, a ver quién quiere participar. María Luisa, adelante. dentro de los personajes, acá tenemos a Aarón, sus hijos, Jehová, los hijos de Israel, el extraño. Esos son los personajes que he encontrado. Bien, perfecto. ¿Y los objetos? Los Decimos un objetos. poco cada objetos. Bueno, yo voy a Sí, decir un poco. Está el bueno, becerro de la vacada, los carneros, panes sin levadura, torta sin levadura, aceite. Después está la flor de harina de trigo, el canastillo, los carneros, que también habla el tabernáculo. Después está el manto de efod. La cabeza, no sé qué más, a ver, las otras hermanas se han encontrado, El hasta ahí llego. agua, el Ah, agua, ujú, el pulgar el óvulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano, el dedo pulgar del pie, la sangre, el efote, el pectoral, el cinto, la mitra, eh, la cabeza, el diadema, bueno, el aceite de la unción. claro, ¿Quién eso ya lo hemos más? dicho. Habla Ya, de sus este, vísceras, ¿no? También habla de la, sus vísceras, del hígado. tengo la puerta, cola, túnica, campamento. Un montón ahí. Tabernáculo, La mañana, la tarde. los ujú, cuernos, el altar. Bueno, ahí está, sí, yo creo que la más o menos es ofrenda, fuego, los cuernos, Sí. creo que Intestinos, la grosura, grosura, hígado, riñones, riñones, piel, creo que está todo. fuego, campamento. Ujú. Por faltó eso el Yo creo que creo ya que altar, ahí creo que prácticamente lo hemos dicho casi todo. Por lo sí, menos yo no tengo. prácticamente sí. Sí. Ujú. Diadema, no sé si se dijo. Sí, Sí, diadema también se dijo. Por eso, sí, son muchas, pero creo que lo hemos dicho casi todas. Un poquito cada Sí. una.
¿Y dónde y cuándo? Las pongo juntas porque más o menos seguimos en lo mismo de las clases anteriores. Sí. Como seguimos, fue en los Éxodos, ¿no? Cuando sube al monte Moisés y Dios le da las instrucciones, lo que tenía que, que ser para que continuara el pueblo de Israel. ¿Encontramos algún problema? Yo quiero compartir, también está esto sucede en la puerta del tabernáculo. Está hablando de la Ujú, puerta del tabernáculo. sí, Y están en el Éxodo, en el tiempo del Éxodo, pero el lugar específico, bueno, en la puerta del tabernáculo, a donde pasa todo este tipo de cosas, porque están establecidos ellos, ya está el tabernáculo establecido. Acá ya están los claro. sacerdotes, entonces no están eh, caminando en este momento, ya están establecidos en el lugar por un Sí, tiempo hasta porque que ya se hagan los estaba, holocaustos. estaba completo el tabernáculo, lo que faltaba era Claro, la consagración de los sacerdotes. claro, Ujú, sí, señor, así es. muy bien. Problemas yo no encuentro. No sé si ustedes encuentran algún problema. No, yo tampoco. No, y si no hay problema, no hay solución. Exacto. Yo pienso que podemos decir que llevar a cabo la consagración de Aarón y sus hijos, lo que está mandando el Señor, pero tampoco es un problema, es un mandato, ¿no? Entonces, la solución es que lo van a hacer. Es Sí, una forma de decir algo, ¿no? Pero realmente en sí, problema no hay ninguno. Ahora lo que yo quiero construir sobre lo que hemos hablado, antes de pasar a consolidar, es algunas aclaraciones. En el versículo 10 nos explica de cómo hacer el sacrificio para ofrenda de pecado. Como vemos, la sangre se derrama en el altar, pero la carne y la piel y el estiércol es fuera del campamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús fue como es por el pecado, Jesús como murió por el pecado de todos nosotros, también murió fuera, murió en sí, Gólgata, en el monte de Calavera. fuera, Entonces tenemos la similitud con Jesús, ¿no? Podemos ver acá claro. la Ujú. similitud que hay en el Nuevo Testamento. No sé si alguien quiere agregar algo, si no sigo. Sí, todo lo que fuera los sacrificios, lo que se quemaba, por ejemplo, la cola, el estiércol, los intestinos, todo lo que fuera desagradable, vamos a decir, eso se quemaba fuera del campamento. Muy bien, Nair. Luego en el versículo 16 y 17 nos da la explicación para ofrenda quemada. Y en el 20 nos muestra poner sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de las manos derecha y de los pies. Digo de las manos porque eran tanto Aarón como los hijos, ¿no? Y podemos decir que desde el 20 al 22 describe un ritual específicamente que simboliza, según pienso, ¿no? Sí, la congregación y la santificación de Aarón y sus hijos. La sangre es un símbolo de vida y de purificación. Al ponerlo sobre el óvulo de la oreja y en los dedos, está consagrando al servicio de Dios. Esto implica que tienen que escuchar la voz de Dios, actuar conforme a su voluntad y caminar en sus caminos, ¿no? Entonces acá podemos decir que podemos dividir luego sobre el dividir entre la ley y el evangelio. Y podemos decir, Dios es santo, nosotros somos pecadores, no podemos acercarnos a Dios por nuestra propia justicia. Incluso los sacerdotes necesitaban expiación por el pecado y nosotros
necesitamos sacrificio. El pecado necesita un sacrificio. Nosotros, después de consolidar, sigo la otra parte. O sea, nosotros somos pecadores, todos nosotros. Por eso el Señor manda todo ese ritual para perdonar los pecados, porque como no estaba Cristo todavía, para poder hacer que pueda el Señor estar con ellos, tenía que hacer todas esas cosas porque eso daba, los santificaba, los perdonaba, ¿no? Y lo estaba consagrando. Aarón y sus hijos tenían que hacer lo que el Señor decía, porque ellos estaban consagrados continuamente para el Señor y tenían que hacer su voluntad. Eso lo quería aclarar antes de hacer la otra parte, porque me parece importante cómo el Señor busca solucionar el problema de que el pueblo, que Él pueda bajar y hablar con su pueblo. Porque después ya lo leímos, en lo último dice, así serán que ven que yo soy su Dios, que yo soy el que los saqué de Egipto, yo voy a hablar con los hijos de Israel, Él va a santificar todo, pero manda a hacer todo eso para limpiar el pecado, no permanente, pero sí, por eso es continuo el sacrificio todos los días, porque todos los días, uno a la mañana y otro a la tarde. Era lo que quería aclarar. Quería No sé hacer si un alguien quiere... aporte. Quería hacer un Sí. aporte a todo tu estudio, Nair, que está muy bueno. En Levíticos 8 habla sobre esta misma palabra de Éxodo 29, del 1 al 37. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite, la unción del becerro y la expiación de los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés lo hizo. Todo lo que está redactando, lo que leímos y está redactando Nair, fue hecho con las manos de Moisés. Moisés vistió a Aarón, primero lo lavó con agua, lo vistió con el efod, con el pectoral, le puso el urín y la otra piedrita que ya lo voy a encontrar, urín y tumín. Trajeron los becerros, degolló al becerro, ungió con sangre el óvulo de la oreja, del dedo de pulgar de la mano y del dedo pulgar del pie, tanto a Aarón como a los hijos. Toda esa ceremonia la hizo Moisés para consagrar y para santificar tanto a Aarón como a sus hijos. Los ciñó, los vistió, puso el urín y el tumín en el pectoral. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente le puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Tomó Moisés el aceite de la unción y ungió al tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlos. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, les vistió las túnicas, los ciñó con cintos, le ajustó las tiaras como Jehová le había dicho. Así que todo lo que se explicó, lo que se leyó, lo hizo Moisés para santificar a estos sacerdotes. Dice, después hizo traer el becerro y la expiación a Aarón y a sus hijos, pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y los desgolló. Y Moisés tomó la sangre y puso el dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y santificó para conciliar
conciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los de riñones, la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó fuera a fuego afuera del campamento. Después se hizo traer el otro becerro para el holocausto. Aarón y sus hijos y pusieron sus manos sobre su cabeza y lo degolló. Pero también rociaron toda la sangre, pero eso ya comieron. Eso después ya lo comieron con los panes de la canastilla. Y todo lo que sobraba se tenía que quemar el día después. Así que en Levíticos, donde está todos los sacrificios y explican muchísimo más, detalla, se pueden leer después, en Levítico 8, todo lo que estamos viendo en Éxodo 29. Eso quería dar como aporte para tener un poco más claro lo que es esta enseñanza. Y gracias por escucharme. No, al contrario, gracias por participar. Bueno, entonces ahora vamos a la segunda parte, que para mí siempre es la más importante, ¿no? Pero es consolidar. No sé qué le parece quien quiere poner como si fuera un título o algo por el estilo, algo breve para comenzar. Mari, ¿qué encontraste, Mari, vos? Que también estabas para ayudar en caso que no pueda ir. ¿Qué pudiste encontrar o querés dar el punto principal de esta historia? Mari, ahí Hola, está. ¿cómo están? Bendiciones a todas. Menos mal que me vieron. Llevo, ¿cuánto? Media Sí, hora. sí, Eh, bueno, levanta tu manito. no, pero si están hablando y explicando, ¿cómo voy a interrumpir? No es la idea. Bueno, ahí Eh, tenés tú. el título, no, lo mismo, pues indicación, que para mí porque ustedes se preguntan en esta parte, ¿qué título le pondrías con el ánimo de acordarte de este capítulo? Para mí la palabra clave sigue siendo lo mismo, indicaciones. Estos son capítulos en donde el Señor da indicaciones de cómo hacer esto, lo otro. Eh, más simple que eso, para mí no existe de todo lo que leí. Eh, eso, es, yo me mantengo en esa postura. Para mí eso es un capítulo donde el Señor da indicaciones. Y para hacerlo como cortito, indicaciones de cómo, de consagración. En este caso de Aarón Perfecto, y de sus hijos. perfecto, ¿Mm? Muy Yo le Eso. bien, pondría, muchas gracias. hermanas, Dios hace la consagración de Aarón y de sus hijos. sí, yo también. La consagración de Coincido. Aarón y sus hijos. Sí, yo creo que todas coincidimos en lo mismo. Yo puse lo Sí, mismo, es lo mismo. Sí, consagración de sí. Aarón y sus hijos, ¿no? Perdón, Este, Ujú. pero sí, no se supone que en esta parte de la consideración, el título que uno pone tiene que ser distinto de lo que aparece, porque en mi Biblia aparece clarito la consagración de Aarón y sus hijos, o sea, al final no se responde la pregunta. No, se supone que Pero hay que buscar no, un no, título no, alternativo. no, 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 no necesariamente tiene que ser otro título, porque de todo el capítulo que leímos, habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces, no necesariamente tiene que ser otro título. Puede ser el título mismo que está en la Biblia, porque Mm. estamos de acuerdo con lo que está puesto en la Biblia. Así que todo nos lleva a eso, a la consagración, que es lo más importante que está pasando en el capítulo, Mari. Así que a veces sí puede variar del título que está en la Biblia, podemos tener una opinión aparte, pero en este caso no. ¿Qué podemos decir? ¿Los becerros o no? Nos No, lleva no, todo porque a lo mismo. sí, sí está claro que no, tiene que ser con relación al capítulo, pero mira, yo misma publiqué hoy día el método 4C en el grupo, Sí, pero tengo que ser, o sea, mm, la verdad es que yo no me acuerdo la descripción de cada paso. Yo me quedé con la idea
puntual, he hecho no sé cuántas veces el 4C en estudio, qué sé yo, tarea. Lo voy a repasar porque sin tenerlo aquí a mano el método se supone que la idea es también aportar con algo que podría, como bien dijeron hace como 3 clases atrás, ¿qué título le pondrían para recordarse del título? Yo me acuerdo que una de ustedes comentó. Sí. Y sí, y claro, pues o sea, yo fundamento mi título con ese comentario, esa opción, por decirlo de alguna manera. Está bien, Pero voy a está bien. repasar Lo que sí, voy a repasar También. esa parte, porque no me lo que acuerdo. pasa es que nosotros estamos evitando un punto principal del método de las 4C. El método de las ¿Cuál? 4C es captar, Ah, que sí, no lo pues, estamos haciendo, captar, La que es el atención. gancho, lo que lleva sí, bueno, nos falta el llamar captar la en atención, este llamar la método, atención. el contar, Pero, el considerar y el consolidar. Entonces, el captar es lo diferente a lo que podemos usar como diferente, como un título diferente o como una pregunta, algo diferente a lo que habla la palabra, porque estamos captando la la atención a la atención. persona que le vamos Sí, a contar la claro, sí, historia. sí, estamos de Pero el acuerdo. punto principal la misma pregunta te lleva, ¿cuál es el punto principal? Te está llevando la misma pregunta. El punto principal de esta historia bíblica es la consagración de Aarón y de sus hijos a ser sacerdotes. Entonces ahí no varía. Tenemos que respetar el punto principal de la historia. El captar sí. ¿Cuál sería el captar de esta historia si vamos a agregarle? ¿Cuál sería el captar? ¿Alguna vez vistes un sacrificio? ¿Viste cómo matan a un toro, a un becerro, a un carnero? No, ¿Alguna yo vez lo tengo vieron? claro, Vivi. Vivi, yo lo tengo claro. Yo lo tengo súper claro esa parte, si en la parte inicial, no tiene Sí, ninguna sí. incidencia mayor aparte, digamos, de llamar la atención. Yo les comento, yo les hago el comentario y, espérame, pucha, lo encuentro. Perfecto, Mari, Sí, es que se respeta el comentario y se agradece también. Está bien, lo vamos a tener en cuenta también. No hay problema por eso, porque todos estamos diseñando y tratando de sacar lo mejor de este capítulo. Y así vamos aprendiendo, porque estamos escudriñando, estamos aprendiendo. Así que, Mari, se agradece el aporte y la opinión que estás dando. sí, yo lo digo No todo, hay pero rápido, contradicciones en rápido, eso. porque pienso que Claro, Gracias. hermana Mari, les voy a agregar un poco de este tema. a Lucy. Hemos puesto el título, ¿para qué? Para poder entender lo que está, porque había un momento donde decían, ¿cuál sería el punto principal? No entendían. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, hay que poner al punto principal, porque en su momento habían hermanas que no son de academia. Entonces, Claro. le he puesto el título. ¿Qué título lo pondríamos a este capítulo? Ahí empiezan ya las hermanas a identificar a lo que estamos llevando el método de las 4C. Y si no puede haber variación, por ejemplo, en acá no se puede, ¿qué más podríamos poner? Podríamos poner lo que usted ha puesto, las instrucciones, sí, el Señor lo ha puesto en las instrucciones. Ese es otro título que usted está poniendo y las hermanas también van a entender. Y cuando yo digo la consagración, Dios manda la consagración de Aarón y de sus hijos, es otro título, ¿verdad? Pero todo va encajando en el mismo, no nos estamos saliendo. Y hay capítulos, por ejemplo, donde hay más cosas que está y más captar, y ahí sacas el título y ahí puedes poner, como muchas veces se ha hecho. ¿Me explico, hermana? Eso es, no, yo en principal, yo estoy muy contenta con lo que ponen cada uno, su título para ese capítulo, y está buena, hermana, el aporte. Y está bien, la observación que nos haces también está bien, y te aclaramos cómo inicialmente lo pusimos el título.
Eso quería aportar, hermanitas. Continuamos. Gracias, Lucy. Continuamos. Gracias. Y yo pienso que se puede poner alguna diferencia. Llegó un momento de la consagración de Aarón y sus hijos, pero en realidad es lo mismo. ¿tá? Es lo sí. mismo. Oye, En le di la realidad es gracia lo mismo. a perdón, le di la gracia a Lucy y a ti, Vivi, y estaba con el micrófono cerrado, perdón, perdón. Sí. Está bien, no, Mari, no hay Está problema, bien, no Mari. se problema. Al contrario, es bueno porque uno va aprendiendo también distintas cosas. Sí. Principalmente yo. La Seguimos, Lucy. pregunta es ¿qué pecado vemos en la historia y confesamos en nuestra vida? Bueno, el pecado, voy a hacer un pequeño aporte yo para dar pie para que ustedes también puedan aportar. Y el pecado, vemos que Dios ve el pecado en la nación, tanto en su pueblo como como en nosotros también, que somos ahora su pueblo, ¿verdad? Por eso Él hace en este Antiguo Testamento para el pueblo elegido, que era Israel, hace esta consagración de Aarón y de sus hijos para que puedan intervenir entre el pecado de su pueblo y se puedan acercar a Él con la expiación de los animales, que es la sombra de lo que iba a venir, que fue nuestro Señor Jesucristo, el único Cordero Claro. Santo y perfecto. Entonces, el pecado Yo está ahí, realmente, por está supuesto. ahí, está ahí el pecado. Había pecado y sigue habiendo pecado, pero bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento, el pecado estaba vigente. Era un pueblo rebelde, como todos ya hemos sabido, conocido, estudiado, entonces el pecado era ese. Había tanto pecado que Dios tuvo que hacer el holocausto y llevar a tener sus sacerdotes consagrados a Él, puramente a Él, para que puedan hacer estos sacrificios eh, a Jehová, ¿verdad? Para el perdón de los pecados por ese año. Mira, yo realmente lo que puse es que realmente no hay un pecado explícito, no hay un pecado que decir tal pecado, pero sí vemos que hay pecado por todo el ritual que manda el Señor hacer. Además, en el Claro, versículo 14 dice, ofrenda por el pecado, o sea, está nombrando que hay pecado, y nosotros somos pecaminosos por nuestra propia carne, ¿no? Y más en esa época que ellos venían de un lugar de idolatría, no se olviden que ellos realmente, prácticamente al Señor lo vinieron a conocer después que salieron de Egipto, porque al principio ellos casi vivían más con las cosas de los egipcios que con las propias de ellos, ¿no? Aunque sabían que habían un Dios diferente, aunque sabían muchas cosas, pero muchas cosas ellos se copiaron a los egipcios y eso habría que arrancarlo, había que sacarlo. Y la forma que el Señor busca es para que sacar el pecado las ofrendas. O sea, en el versículo que dice ofrenda por el pecado, o sea que realmente el Señor, otra que conocía, nos conoce a nosotros también, que a veces que nosotros mismos no sabemos qué pecado tenemos, ¿no? Él conoce todo nuestro corazón y muchas veces nosotros mismos no queremos darnos cuenta de lo que tenemos dentro del corazón, porque no nos analizamos a sí mismos. Y ese pueblo tampoco se analizaba a sí mismo, era rebelde, era idólatra, pero el Señor quería estar con ellos y bueno, Él buscó la forma de poder hacer la expiación. Entonces, por eso es el sacrificio de los animales, como dijiste, es de lo que va a venir. Por eso digo, por eso el pecado necesita sacrificio. Yo la pregunta que les haría sería, ¿depende de nuestra propia santidad? ¿Podemos estar delante de Dios? Nosotros, por nuestra propia santidad, porque lo que creemos, no, ¿podemos estar no, delante de Dios? No, Imposible, no, no. ¿verdad? La santidad nos adjudica a Jesucristo con su obediencia activa. Él nos Exacto. adjudica su santidad. A través de su obediencia activa, Dios Padre nos ve santos, porque Él nos adjudica su santidad.
Entonces, claro, nosotros como seres humanos, mortales, no podemos estar delante de Dios en nada. No nos registra el Señor. no, para Solamente nos nada. registra a través de Jesucristo. Nos Claro, recibe, tenemos, nos exacto, adopta. por eso, exacto, perfecto. Por eso digo, por eso podemos decir que está el Evangelio, porque Dios mismo proporciona el sacrificio. Es el Dios que proporciona. Cristo vino como nuestro sumo sacerdote y vino perfectamente. Él era perfecto y llevó nuestros pecados, derramó su sangre, como derraman la sangre delante del altar. El Señor derramó su sangre y murió por nuestro lugar y resucitó y vive entre nosotros. ¿Mm? Y intercede delante del Padre. Es interceder delante del Padre. Nosotros tenemos un abogado, diría yo, delante del Padre. Por eso por eso le decimos el Evangelio, porque Dios mismo es el que proporciona todo. Nos proporcionó a Cristo para que llevara, como somos sacerdotes, para que llevara nuestro pecado, derramó su sangre para nuestro perdón, resucitó y vive y también intercede por nosotros. Y la intercesión también la podemos ver en Hebreos 7, 15, 25, que habla sobre la cómo Él actúa con nosotros delante del Señor. A ver si lo puedo encontrar o si lo quieren buscar ustedes. A ver si es de Hebreos 7, 25. Acá lo tengo, ya lo encontré. Por la cual puede también salvar perpetuamente a los que en él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que el Señor siempre está intercediendo por nosotros, siempre nos está cuidando. Es increíble cómo el Señor prepara todo, ¿no? Preparó todo, todo, desde los animales hasta Cristo. La diferencia también que tenemos, ¿no? Es en resumen, vemos que Dios es santo. El pecado necesita expiación. Dios establece al sacerdote que también necesitaban sacrificio porque eran sacerdotes temporales. O sea, ellos también eran pecadores, por eso eran los sacrificios por los sacerdotes mismos. Pero también esto apunta a Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto. O sea, viste, antes el sacerdote tenía que hacer sacrificio para el perdón de sus propios pecados. Pero Cristo, Él dio, es un sacerdote perfecto. Y su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Siento que antes tenían que hacer los sacrificios para que hace cuando iban a entrar al altar altísimo, que lo estudiamos en la próxima y la otra lección, era una vez al año que entraba para el perdón de pecados al lugar santísimo y por eso llevaban las campanitas que sonaban por las dudas que él llegara a pasarle algo adentro o muriera en el altar y lo podían sacar a través del cinto, del efod. Nadie podía entrar. Entonces, pero el Señor con Cristo eso no es así. Él dio su sangre por perdón de pecado, resucitó, Él es sumo sacerdote, pero el sacrificio de Él fue perfecto y una vez y para siempre. Esto lo podemos, si vamos a Hebreo, tenemos mucha conexión en cuanto al Evangelio con esta parte. Tenés Hebreo 4, 14, 16, Hebreos 5, 1, 10, Hebreos 7, 23 al 28. Es como que estuviera unido, o sea, el Evangelio también se expresa en los sacrificios. El Señor hace todo eso para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él y salvación. Los sacrificios no eran solo para pecados, sino también era algo grato para Dios, pero eso era algo pasajero, era la sombra de lo que iba a venir. Ahora tenemos a Cristo y Cristo vive con nosotros hasta ahora.
Él está con nosotros y Él hizo una vida perfecta y es un sumo sacerdote. Y el sacrificio de Él con eso fue suficiente, un solo sacrificio único, verdadero. Entonces tenemos esa ventaja sobre, sobre lo anterior. O sea, los israelitas tenían que Dios venía y se presentaba delante de su pueblo, hablaba con ellos, pero nosotros lo tenemos constantemente y tenemos el perdón todos los días, sin sacrificio, porque Él ya hizo el sacrificio por todos nosotros. Era lo que quería aportar sobre esto. La próxima pregunta es el amor de Dios, ¿sí? Yo no veo nada porque yo en mi teléfono a mí no me sale Sí, no, nada. no, está bien, no, nadie levantó la mano, tranquila. Estabas hablando y yo me fui a Hebreos. Hebreo 10, en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no atestiguan lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así Amén. que el Señor nos bendice de esa manera, porque ha puesto la ley en nuestra mente y en nuestros corazones las escribió. Y podemos ir, gracias al Espíritu Santo, a los pies de la cruz del Calvario para pedir perdón por nuestros pecados y sabemos que por el sacrificio de una vez y para siempre del Hijo de Dios somos perdonados y que está sentado a la diestra con sus enemigos abajo de las plantas de sus pies. Ahí veo el amor de Dios en todo esto también, ¿no? En la Sí, pregunta que vas a hacer, sí. Nair, ¿dónde vemos el amor de Dios y la podemos confesar en nuestra vida, la podemos declarar en nuestra vida? En todo esto, en que en Hebreos Él nos dice lo que hizo por nosotros. Y sí, Mari, levantó la mano, Nair. Yo hasta ahí llegué con mi comentario. Mari, adelante. Escuchamos, Mare. Abrí tu micrófono, Mari. No te escuchamos. Hoy me tienen que tener paciencia con el micrófono, por favor, porque a mí se me pierde acá en el Ah, teléfono. perfecto. Miro una pantalla a otra, se me achica, se me agranda, me quedan las cosas. Ya, yo leyendo el capítulo entero, eh, veo el amor de Dios desde el versículo 43 hasta el 46, cada uno de ellos. Porque si se fijan en cada uno de ellos, él va enfatizando ciertos puntos. En el 43, por ejemplo, dice, me reuniré. O sea, él está pensando en nosotros, en ellos como hijos del pueblo de Israel. Santificaré el tabernáculo, o sea, Dios mismo santificando lo que Él pidió que se hiciera en la tierra para mostrar su presencia o para que viera el pueblo de Israel la presencia de manera más tangible, que Él estaba ahí presente todos los días. Habitaré, habitará dentro del tabernáculo Dios mismo para su pueblo. Y, y finalmente en el 46 que dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Ese es otro acto de amor que hizo Dios por su pueblo, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios.
sea, cada versículo desde el 43 al 46, siento que en esa época, a diferencia de ahora que nosotros no podemos verlo, no podemos ver algo físico donde Él nos dice que está, donde santifica el lugar para nosotros. No, nosotros tenemos fe por el oír, por creer en Él, por su palabra, a través de su palabra. En ese tiempo no, Él dijo, ¿qué hago para yo demostrarles el amor que siento por mi pueblo, que quiere Israel? Y, y en estos 1, 2, 4 versículos siento que Él describe eso, el amor por su pueblo. Eso, hermanas, mi aporte. Muchas gracias. Bueno, yo también tenía los mismos capítulos, los mismos versículos que tú, porque realmente da todo, ¿no? Porque dice, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. O sea que Él mostraría su gloria en ese lugar, la santificaré. El tabernáculo de reunión y el altar santificaré a ese mismo Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. En realidad el Señor es el que hace todo. Como acabo de decir en la parte del Evangelio, el Señor es el que Dios fue el que nos propuso, nos dio el sacrificio de Cristo. O sea, también a nosotros nos hizo que Dios mismo prepara el Evangelio, nos preparó el Evangelio para que nosotros tuviéramos, como acá dice, santificaré a los sacerdotes. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo y que él es el que santifica, el que nos limpia, el que lo justifica, el que nos da por gracia las cosas. Entonces, creo que en cierta forma tenemos cierta comunión en este aspecto. Sí, es increíble lo que dice, y conocerá que yo soy Jehová. Y nosotros conocemos a través del Espíritu Santo, a través del bautismo, a través de los sacramentos, quién es Cristo. Y el Espíritu Santo nos lleva a saber de quién es Dios y nos lleva a nosotros a postrarnos delante de Él, a adorarlo, pedirle perdón por nuestro pecado, adorarle, alabarle. Tiene mucha similitud con el Evangelio, a mi criterio, ¿no? Si estoy equivocada, por favor, corríjanme, porque acá Él se presenta para santificar y nosotros somos santificados, justificados por medio de la gracia por Cristo, por todo lo que Él hizo, porque Él vivió cumpliendo todos los mandamientos, con una vida perfecta, se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre, somos limpiados por su sangre, y al vivir y al resucitar nos da a nosotros que podemos acercarnos a Dios directamente. Es impresionante cómo Dios planifica todo tan perfectamente. Si uno se pone a pensarlo y razonarlo, es difícil poder comprender el amor que Jesús tiene por nosotros. Yo no lo puedo explicar, no lo puedo abarcar. Es tan grande que para mí es imposible poderlo entender tan perfectamente, porque lo que han hecho por amor a nosotros, siendo pecadores, es increíble. La verdad que es algo que es imposible de decirlo, que no tengo palabras como expresar. ¿Nadie Muy más quiere bien, opinar bueno, nada? Sí, hermana, lo que has dicho, lo has dicho todo completo, hermanita Nair. Y la verdad, para completar más, ¿no? En este capítulo vemos el amor de Dios desde el 43 para abajo, pero también vemos el amor de Dios cuando nos muestra mediante el sacrificio, el rociamiento de sangre. ¿Y eso quién es Cristo? ¿Por qué? Porque Él es nuestro sustituto, porque Él fue el Cordero
en esta época, ¿no? Y en esa época Dios estaba preparando. Y no sé si se dan cuenta, hermanas, desde Génesis siempre está el Cordero. Cuando da orden a Moisés para que puedan liberar a su pueblo, también con la sangre del Cordero le han pintado la puerta y todos ellos han sido salvos. Y Siempre. nosotros hoy somos salvos por su sangre de Cristo, hermanas. ¡Qué bendición! ¡Qué amor tan grande que tiene nuestro Señor! Nos muestra su misericordia cada día. ¿Nos merecemos? No nos merecemos. ¿Qué hemos hecho para merecernos? Nada. Solo que nosotros reconocemos lo que Él hizo y nos arrepentimos cada día. Capaz que algún momento nos olvidamos, pero el Espíritu Santo nos hace ver lo que estamos mal y nos hace doblar rodillas, hermanos. Y nos hace ver nuestro pecado y lo que estamos haciendo y nos arrepentimos. Por eso cada día dice hay que aplicarlo, lo que dice la palabra, ¿no? Negarnos cada día. El que viene en pos de mí, dice, toma su cruz, niégase. Entonces hay que negarnos, hermano, y eso lo estamos haciendo. Y gracias, hermana Nair, gracias, la verdad que una hermosa clase nos diste hoy. Gracias, hermana Mari, hermana Bibi, Luisa. No sé, participar con ustedes, estamos en un culto. Estamos en un culto virtual cada domingo, cuando el Señor nos muestra su amor a cada una de nosotras, nos anima, capaz entramos desanimadas, ¿no? Pero salimos llenadas, recargadas de amor, de mucha bendición y decimos que no estamos solas, que nuestro Señor está en medio nuestro, a pesar de tan lejos, pero estamos conectados en un aparato que Él la verdad hace maravillas para que sus hijos se puedan comunicarse los unos y los otros. Eso quería compartirles, hermanas. Muchas Muy gracias bien. también por lo que dijiste. Bien. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo más, agregar algo más sobre la lección? No, Falta una pasamos a la pregunta. última pregunta y porque ya ¿Qué tenemos que aprender a pediremos achicar los tiempos a para checar? poder, ¿Qué sí, le pediremos a Dios? Bueno, yo creo que en este momento le pediría al Señor que me dé sabiduría para saber más sobre Él, conocerlo más y morir un poco más a la carne. Porque muchas veces hacemos tiempo o nos ponemos porque tenemos que limpiar o porque hay que cocinar o por lo que sea y vamos dejando de lado el tiempo que le pertenece al Señor. Creo que yo le pediría que Él me organizara en los tiempos y que me diera sabiduría para entender más su palabra y conocerlo más a Él. yo creo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Amén. Humildad, tener humildad, reconocer cada una nuestra vida, nuestros errores y bueno, y dejar todas las manos de nuestro Señor, las cargas, ir y descansar en Él, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que tiene misericordia de nosotros. Así que con el corazón humilde y humillado, acercarnos a Él. Amén. Amén. María Luisa, Bueno, ¿qué querías? María Luisa, querías comentar. Sí, ¿no? Darle gracias a Dios, ¿no? Por este grupo, por la lección de hoy día que ha sido muy buena. Y pido a Dios que me dé esa facilidad para poder hablar, porque lo tengo ahí y para hablarlo no me sale, ¿no? Entonces, eso le pido a Dios en este momento para poder seguir adelante en su palabra, llevar el evangelio a los que los necesitan, ¿no? Eso es, mis estimadas hermanas en Cristo Jesús. Que tengamos muy buenas noches.
Gracias, hermana. Suelte la lengua, hermana. Pídale al Espíritu Santo que suelte su lengua. Anímese, anímese. Hable. Pídale que el Espíritu Santo la guía como una herramienta y va a ver cómo va a empezar a hablar y predicar la palabra de Dios aunque usted no se dé cuenta. Porque todos empezamos así con timidez y hay que dejarlo que Él obre. Nosotros somos instrumentos de Él, así que ya va a soltar su lengua el Señor y va a poder predicar y va a poder cumplir ese anhelo que tiene en su corazón. Así que confíe nada más. Yo le pediría a Lucy que diera la oración de cierre. Amén, hermanas. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos bendices cada día, Señor. Abrimos nuestros ojos y nos regalas con un día más, Señor. Y cerramos este día, Señor, con tu hermosa palabra, Señor, que nos das esperanza cada día, Señor, que nos muestras tu amor, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por tanto amor que tienes para nosotros, Señor, tus hijos. Señor, también te pido por mis hermanas que no han podido entrar esta noche, Señor. Bendícelas, Señor. Usted conoce, Padre amado, cada situación de cada una de ellas, los que no han podido entrar. Conoces, bendito Dios, bendícelas a cada una de ellas. Y esta semana, Señor, que arrancamos, Padre bendito, dejamos en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Dejamos nuestras penas, nuestras dolencias, nuestras metas, todo lo que queramos hacer esta semana, que se haga en tu perfecta voluntad, Padre bendito. Señor, también te pido, Padre amado, por todo el grupo, Señor, para que todas las hermanas, también las que no entran, puedan entrar, Señor, y puedan aprender mediante las grabaciones. Bendito Dios, te pido y ruego, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Amén. Lucy. Amén. Amén. Bueno, queridas hermanas, Amén. las despido en el nombre de Jesús. Voy a cerrar la grabación y después nos hablamos o nos despedimos de otra manera. Muchas gracias por estar presente y muchas bendiciones. Gracias. Gracias por sus aportes. Gracias a ustedes, hermanas. Gracias. Gracias por hoy.